Compañeras y compañeros, muchas gracias por venir y por haberme invitado. Espero que no os arrepintáis después de oírme. Yo con eso me conformo, porque supongo que mi intervención no contribuye a resolver problemas, sino igual a crear algunos que tenemos que ser capaces de resolver en este periodo tan interesante. Nada que añadir a lo que ha dicho Víctor, o sea que terminamos. Estoy totalmente de acuerdo, pero voy a matizar algunas cosas, como ha dicho él antes. Yo creo que es indudable que vivimos un momento apasionante, pero claro, un momento que no solo tiene cosas positivas, tiene muchos riesgos. Pero ¿por qué digo que es apasionante? Porque creo que es un privilegio vivir un periodo de la historia en el que puedes plantearte como una tarea inmediata la posibilidad de transformación de la sociedad. Eso pasa muy poquitas veces. Y yo considero un privilegio haber sido, aunque era muy joven, haber vivido el periodo de la transición y volver a tener otra oportunidad, que yo creo que es lo que ahora tenemos delante. La característica determinante de este momento es que hay un mayor interés y una mayor participación, y eso también es indudable. En cualquier sitio, en cualquier momento, en cualquier ambiente, se está hablando de política, se está hablando de la situación. Es decir, la transformación de politización que ha sufrido en su conjunto la sociedad del Estado español en un periodo de 2, 3 años ha sido tremenda, ha sido la mayor que se daba desde el proceso de la transición, desde luego, porque esto pasa excepcionalmente, ya que la política en general, los grandes acontecimientos están en manos de los poderosos. No es un secreto para nosotros saber que la sociedad la domina una minoría, que hay una pequeña minoría pertenecientes a una determinada clase social, a la burguesía, que dominan los recursos de la economía y, por lo tanto, los medios de comunicación, la cultura, la educación, los púlpitos y los ejércitos, la policía, los mecanismos de represión, la judicatura, todo está en manos de la misma clase social. Y son ellos los que dirigen los acontecimientos en los periodos históricos, vamos a llamarlo normales, entre comillas. Pues nosotros ahora estamos no en un periodo histórico normal, estamos en un periodo excepcional. ¿Por qué? Porque la gente común, y eso es lo que lo distingue, no solo los grandes dedicados a la política, no solo los militantes abnegados como los que nos juntamos en esta sala, sino la gente normal, lo que antes se diría un buen padre de familia, está dispuesto a enfrentarse con la policía, de repente. Y 48 horas antes no lo sospechaba, que podía participar en una manifestación donde volcar toda su energía. Y eso es lo que caracteriza esos momentos. El que hay una irrupción de la gente común que intenta tomar el destino en sus propias manos. Y eso es lo que estamos viviendo. Y eso no se vive ni muy a menudo, ni dura mucho tiempo. Esto, efectivamente, esa podríamos llamar esa puerta, esa ventana de oportunidad, de transformación de la historia, no se mantiene indefinidamente. Es un ciclo histórico. Porque para que esto se produzca, se tienen que combinar multitud de elementos, ¿no? Como dicen lo de la alineación astral, que hay pues es lo que pasa, o sea, acaban coincidiendo un montón de factores. Y claro, eso rompe también la estabilidad en la sociedad, rompe la rutina, rompe las cosas seguras, las certezas. Tú fíjate, hasta hace poquito, antes de las elecciones europeas, teníamos una certeza. Izquierda Unida era la alternativa de la izquierda. Y era una certeza que ha saltado, hecha añicos, solo con unas elecciones. Entonces eso me hace gracia, pero los psicólogos muchas veces dicen que los dos momentos de mayor estrés, ¿no?, en la vida de la gente pues son un divorcio o una mudanza de casa. Y digo que es porque no se dedican a la política. Porque nosotros vivimos situaciones de estrés constante. Lo que pasa es que, bueno, pues tenemos que ver también el lado bueno de esa situación de tensión que vivimos. Y, en esencia, desde mi punto de vista, los dos factores que han traído de la mano esta situación tan excepcional es que la coincidencia, que no siempre se produce,
de dos crisis, de dos ciclos históricos de crisis que coinciden en el tiempo y que coadyuvan a aumentarse la una a la otra, a espolearse la una a la otra. Un ciclo económico y un ciclo político, que han acabado coincidiendo, que han acabado entrelazándose. Ciclo económico de una crisis del capitalismo tremenda, de caracteres, antes la gente discutía, para mí no hay ninguna duda, objetivamente superior a la crisis del 29. O sea, esta es la crisis más grave de la historia del sistema económico capitalista. Otra cosa es las circunstancias sociales en que se produce la crisis del 29 y la de ahora, que eso si me invitáis otro día lo discutimos, pero hoy simplemente lo menciono y lo dejamos de lado, ¿no? Que aunque me tienta, pues echaríamos en eso toda la discusión de hoy. Pero objetivamente, el grado en que ha afectado al mundo, las consecuencias, la duración, el periodo de depresión posterior que se ha abierto, es de un carácter gigantesco. Y es más, es que no se ha salido. Siento llevarle la contraria a Rajoy, ¿no? y a algunos de sus ministros, pero estoy dispuesto a debatirlo. No hemos salido. Esto va a durar, porque no se trata de, como ha dicho muy bien Víctor, no se trata solo de una crisis cíclica. Ni siquiera podríamos decir, no se trata solo de una crisis orgánica, de una crisis estructural del sistema. Es que cambia la situación anterior, no vamos a volver al pasado. No hay vuelta atrás. Se ha roto con un ciclo que fue excepcional en la historia del capitalismo. Un ciclo de progreso, de crecimiento económico, de la creación de eso que se ha dado en llamar el estado del bienestar, que, ojo, solo ha sido en una parte muy pequeña del planeta y durante un periodo muy limitado de la historia. Y eso, además de ser excepcional y de ser limitado, no va a volver. Este cambio que se está produciendo en el capitalismo demuestra un agotamiento del sistema. Hasta cierto punto también un agotamiento de los recursos para ser explotados por este sistema. Pero todo eso crea una situación social totalmente distinta. Y esa crisis lo que hace es precipitar una crisis larvada que ya se estaba desarrollando en la sociedad, en el Estado español, que era la crisis del régimen del 78. O sea, tenemos una crisis de todo ese sistema político que se edifica en la transición. Todos los defectos estructurales de ese edificio que se construyó en torno a la Constitución del 78 se resquebrajan, el suelo se conmueve y aparecen con mucha más claridad ante la gente. La monarquía, que fue aceptada, se torna en algo inaceptable. Y la forma de sucesión, todo lo que hemos tenido estos días, demuestra el agotamiento de ese régimen. No solo eso, sino cómo la parte represiva, por decirlo así, del sistema se agudiza, mientras que la parte que podía favorecer a la gente va reduciéndose cada vez más. Pero miremos, pero yo creo que merece la pena. Hay tres patas, por lo menos, tres patas fundamentales sobre las que se asentaba el régimen del 78 y las tres se han roto en este periodo de tiempo, en estos 2 o 3 últimos años. En primer lugar, el pacto social. El pacto social como política permanente. Es una política que hemos vivido durante todo este periodo, con algunas excepciones, periodo de las luchas contra la reforma de las pensiones del 85-88, que algunos de los que estamos aquí nos acordaremos y otros no, claro. Pero con excepciones puntuales, todo el periodo se ha basado en una política de pacto social, en una política de colaboración de clases. Desde los pactos de la Moncloa hasta ahora mismo, incluso ahora, se intenta volver a esa política de pacto social por parte de algunos sectores, por lo menos de las direcciones de UGT y de comisiones obreras. Pero, ¿qué pacto social puede haber en una sociedad con 6 millones de parados, con empleo precario, con desahucios constantes? Es decir, es que la base material del pacto social se ha roto. Y es que además son los propios empresarios o banqueros no quieren volver a esa política porque no están dispuestos a repartir sus beneficios. Al revés, lo que están haciendo es rascar todo lo que pueden con una política de transferencia masiva de recursos de las rentas del trabajo a las rentas del capital. Y eso está más que comprobado, o sea que no voy a insistir en eso. Pero es que la propia Constitución del 78, que es la segunda pata
sobre la que se sustentaba el régimen, el consenso constitucional, está roto hace tiempo, pero ahora de una manera mucho más clara, y quedó muy claro con la reforma del artículo 135 de la Constitución, dejando claro que los límites de la Constitución para ellos no existen. Solo existen para no darnos trabajo, para no darnos vivienda, para no reconocer las libertades democráticas plenas, pero para ellos no existen. La Constitución es un papel y escriben sobre ella lo que quieren cuando lo necesitan. Y entonces ha sido tan obvio, ha quedado tan patente, que realmente en este momento desde la izquierda nadie es capaz de levantar la voz para defender la supervivencia del Pacto Constitucional del 78. Y eso, pues desde luego, deja la situación mal para el sistema, porque ellos van a seguir insistiendo. Lo que necesitan es robar, coger cada gota de sudor, cada gota de sangre de la clase trabajadora. Y es lo que están haciendo. Y con todas las leyes y todas las reformas, y sin embargo los problemas más graves siguen incrementándose durante todo este periodo. Por eso, el único pacto social que aceptaría la patronal o el gobierno en este momento no es un pacto social, es la rendición, es la humillación, es ponerte de rodillas y aceptar sus condiciones. Pero en ningún momento van a hacer eso. Y además no lo van a hacer porque ellos tienen una perspectiva, digan lo que digan, mientan lo que mientan, ellos saben que la situación económica no va a mejorar sustancialmente. Bueno, la última que han hecho, que es, a mí por lo menos me parece alucinante, que es meter el negocio de la prostitución y las drogas en el cálculo del PIB. Joder, pues, o sea, vamos a ver, la ingeniería financiera, ¿no?, para manipular las cifras, para torturar las estadísticas, es que es tremenda, pero a estas alturas, pues por lo menos a nosotros no nos engañan. Y había una tercera pata que se ha roto en las elecciones europeas, porque a veces unas elecciones tienen poca trascendencia, porque lo único que hacen es ser un reflejo, una foto de lo que en ese momento hay en la sociedad, y todos sabíamos lo que había, pero otras veces, como se diría ahora, ¿no?, interrelacionan con la sociedad, ¿no? Hay una influencia mutua, como decía Víctor. Claro, las elecciones que trajeron la República, desde luego, precipitaron acontecimientos históricos. Estas no han estado a ese nivel, pero sí han despertado un montón de fuerzas y han influido en la sociedad y han demostrado una situación que había, pero además han roto algunos de los recursos de la clase dominante. Y me refiero fundamentalmente a la alternancia política como sistema de salvar la situación, salvar el régimen o salvar el sistema con la alternancia entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Tener el policía malo y el policía bueno cuando lo necesitas. Y eso realmente se ha quebrado con el resultado de estas elecciones, o por lo menos amenaza con quebrarlo. Porque con el resultado que ha tenido el Partido Socialista lo tiene muy mal para entrar en esa situación. Porque, veamos, el Partido Popular, desde luego, ha sufrido un palo tremendo. Fijaros una cosa, ¿no?, la relatividad del tiempo, y no voy a hablar de Einstein, pero sí de cómo se dan los procesos de acontecimientos en la sociedad. Engels decía que a veces en 20 años no pasa nada y luego en un mes hay acontecimientos que te parece que han pasado 20 años. Solo hace 2 años, poquito más de 2 años, que el PP tuvo una victoria aplastante. Solo hace un poquito más de 2 años que llorábamos en nuestras sedes pensando en la derrota terrible que habíamos sufrido a manos del Partido Popular, que se mostraba invencible controlando ayuntamientos, gobiernos autonómicos y el gobierno central. Y algunos dijimos que lo que estaba preparando, debido a las condiciones objetivas en la sociedad, era un cambio radical en la conciencia de la gente. Y ni siquiera quienes decíamos eso, porque no me voy a apuntar tantos que no existen, preveíamos que se iba a dar de esta manera. Pero sí que era ya inevitable, porque ese triunfo les iba a hacer ir más lejos de lo que se podían permitir. Y iban a acabar siendo la espuela, siendo el látigo que iba a azuzar un cambio en la sociedad. Y desde luego lo hicieron. Se sintieron sobraos y provocaron más presión social de la que la sociedad podía aguantar en ese momento. Pero no solo el PP ha sufrido ese palo tremendo,
sino que se da un hecho casi sin precedentes, y es que el partido de repuesto en la oposición sufre una derrota mayor aún. Esto tiene muchísima trascendencia, porque lo que hace es una operación que ellos tenían prevista, de hecho 2 operaciones, se les quedan bien fastidiadas. La primera, la directa de la alternancia, esa se ha hundido con estos resultados. Pero la segunda, que es el gobierno de concentración, el gobierno de salvación nacional, un gobierno PP-PSOE, realmente queda muy dañada, porque el PSOE no puede permitirse esa operación en este momento, salvo seguir la senda exacta del PASOK en Grecia. Es decir, ellos se entrar en un matadero, y no todo el mundo está dispuesto. Felipe González, que ha echado más barriga que yo aún, desde su yate, y eso pues les decía, venga chicos, al matadero, al gobierno con el PP, ¿no? Y Pepe Bono, todo el ala izquierda, ¿no?, del bolchevismo internacional, el de Extremadura, también mi amigo Ibarra, pues todos esos les venga chavales, mataros con el PP. Pero claro, los chavales que se tienen que matar con el PP, pues parece que no tienen el mismo criterio, que han perdido un poco de fervor patrio y no están tan decididos a despeñarse. Entonces eso también tiene mucha importancia, porque además ha generado tensiones internas en el propio Partido Socialista, que lo dejo porque también nos iríamos por ahí, pero que también es interesante, ¿no?, con lo de las primarias, el resurgimiento casi desde la desaparición de Izquierda Socialista, en fin, hay toda una serie de elementos ahí que muestran que este resultado de las elecciones también hay un efecto. Pero sobre todo en lo que a nosotros nos interesa, frena una opción que era muy viable para ellos de repartir el peso, un gobierno PP-PSOE, reactivación económica y después de haber sufrido juntos, repartirse juntos las glorias de la recuperación económica. Pues ni una cosa ni otra, porque lo de las glorias de la recuperación, los brotes, si tenemos que alimentarnos de esos brotes verdes, vamos a andar peor que el asno de Buridán nosotros. Vamos a morir de inanición también. Y es que incluso la propia monarquía, la institución monárquica ha mostrado una crisis mayor durante este periodo que durante todas las décadas anteriores. Entonces, todo eso complica la situación de dominación, digamos, en la sociedad del régimen, a partir de esas 2 cuestiones que nosotros tenemos que tener claras. Una que intentábamos responder ahí, pero que debemos seguir profundizando, y es qué es lo que ha pasado para que se produzca un cambio tan profundo en la sociedad en este periodo. ¿Qué acontecimientos se han dado? Por una razón, no solo por algún tema, un interés, ¿no?, aquí de estudiar, porque esos elementos que han provocado esta crisis, si nosotros podemos estimularlos, es lo que tendremos que hacer. Todos los factores políticos que desarrollen las contradicciones en la sociedad son factores que nosotros tenemos que entender precisamente para potenciarlos. Tenemos que saber cuáles son los elementos que han llevado aquí, cuáles son los errores que hemos cometido durante este periodo y, por lo tanto, qué alternativa tiene que dar la izquierda. Sin duda, como hemos comentado, la clave reside en la economía. En última instancia, todo este proceso está determinado por la economía. Si hubiera un crecimiento económico que hubiera permitido tener el sueño de una prosperidad eterna, de vacaciones en el mar y de acabaré pagando todas las letras, pues lógicamente esto no se hubiera producido. Pero es que no pueden resolver esos problemas. Pero esto, fíjate, está explicado hace mucho tiempo. Es que como ahora todo el mundo piensa, bueno, todo el mundo, hay mucha gente que piensa que lo que no es moderno, ¿no?, del otro día no chuta, pero estas ideas las explicó Marx hace muchísimo tiempo, cuando hablaba del funcionamiento del sistema capitalista, y decía, para mí, una de las ideas más interesantes de Marx, ¿no?, que no es la conciencia de los hombres lo que determina su ser, su conciencia, sino que es la situación en la sociedad, son las condiciones objetivas las que determinan la conciencia del ser humano. Y eso es lo que estamos viviendo ahora, y es más, Marx llegaba más lejos al plantear esa idea, porque decía, llega un momento en que el sistema ha creado unas relaciones sociales que le impiden seguir desarrollándose, y en esos momentos en que se produce una situación en la economía de crisis generalizada, se abren los periodos de revolución.
Y eso es realmente, aunque suene muy fuerte, aunque a nosotros parece que nos da pudor, ¿no?, utilizar la palabra revolución, pues compañeros y compañeras, lo que estamos viviendo hoy en día es un periodo de revolución social. Otra cosa es que culmine en una transformación positiva de la sociedad, pero la vieja sociedad, los fundamentos de la sociedad en la que vivíamos, están quebrados, no funcionan, están destruyendo el planeta y están destruyendo nuestras vidas. Entonces tendremos que optar por lo que optan algunos, que es la idea de reconstruir esa sociedad. Para mí eso es la quimera de la socialdemocracia, el pensar que podemos volver atrás, que podemos tener esa sociedad en la que seamos todos felices, o ver cómo se puede llevar a cabo la transformación de la sociedad en un proceso que además se está dando claramente de polarización entre las clases sociales, de un enfrentamiento, de una desvinculación cada vez mayor entre las clases. Y eso es también lo que explica por qué todos estos planes de la burguesía de cambiar el Código Penal, la Ley de Seguridad Ciudadana, todos esos temas, pues porque realmente se siguen preparando para el futuro. Si pensasen que esto ha pasado, pues no estarían empleando el dinero, los recursos y las leyes en eso. Lo están haciendo porque realmente piensan que se van a enfrentar todavía a problemas muy graves. Y es que, por mucho que se intente reformar el capitalismo, por mucho que se intente maquillar, el problema de fondo que aparece con estas crisis siempre es el mismo. Porque tanto las crisis de sobreproducción, como la anarquía en la producción, como la competencia, que es lo que lleva a estas crisis, están basadas en un fundamento, es la propiedad privada de las fuerzas productivas. Y mientras exista esa propiedad privada de los grandes medios de producción, vamos a tener este escenario. ¿Cuál es, por tanto, la alternativa? O entramos en esa discusión, por lo menos, ¿no?, que debemos defender. ¿Qué papel puede jugar Izquierda Unida? No solo la izquierda en general, ¿qué papel podemos jugar nosotros en esta situación? Nosotros llevamos un largo camino recorrido y entonces sabemos que hay cosas que vienen de atrás, que llevamos a la espalda, con una experiencia que tenemos. Porque, claro, tú fíjate, si en una fábrica se da una lucha por un tema concreto, cualquiera, me da igual, de seguridad, de horario de trabajo, de condiciones, de frío, de calor, se da esa lucha, se da ese conflicto, te juntas, negocias con la patronal, hay huelga o no, y se gana, y al día siguiente te olvidas de eso y cada uno vuelve a su puesto de trabajo, se pierde la vinculación entre los trabajadores. Pero si al día siguiente te vuelves a juntar y te organizas y eliges unos responsables y te reúnes periódicamente y pones una cuota, acabas de inventar una cosa muy nueva, el sindicato. Si en un barrio tienes un conflicto con el metro, con el centro de salud, con la escuela infantil, con el instituto, con lo que sea, y luchas y la gente sale a la calle y se junta y discute, y después de terminar esa lucha se van cada uno a su casa, pues hasta la siguiente. Toda esa experiencia se evaporará. Pero si deciden juntarse y consiguen un local, incluso tirando la puerta abajo de una patada, y se reúnen y nombran una junta directiva y ponen una cuota y piden abogados para que les asesoren en el barrio, gente que esté dispuesta a ir, has inventado algo muy nuevo, una asociación de vecinos. Si te juntas en las calles para enfrentarte a una situación que se da en la sociedad, para enfrentarte a los problemas que surgen, para protestar ante un gobierno injusto, ante un gobierno dictatorial y autoritario, ante un gobierno que se nos está comiendo la vida, y después de eso y de protestar te disuelves, pues esa experiencia se pierde. Queda un pozo en algunas conciencias, pero se pierde. Pero si después de tener esa experiencia decides, entiendes que el problema es del conjunto de la sociedad y que hay que dar una alternativa política y que hay que cambiar las políticas y que hay que elaborar un programa, pues acabas de inventar un partido político. Entonces hay algunos que acaban de inventar un partido político y tiene mucho mérito, porque cada uno tiene que tener su propia experiencia en esta vida para llegar a las conclusiones, y así son conclusiones mucho más sólidas. Pero eso quiere decir que el movimiento nuevo que se ha producido en la sociedad es importantísimo, pero nuestro movimiento, que recoge la tradición, el hilo
de la historia de nuestra clase no solo es importante, es imprescindible para no repetir los errores que nosotros mismos hemos cometido en el pasado. Y esa es, desde mi punto de vista, la mayor aportación que podemos hacer a esto. Pero y decir, ¿y entonces por qué Izquierda Unida no ha sido capaz de encauzar este movimiento? Pues esta es la pregunta del $1.000.000. O sea, para mí esta es la discusión ahora mismo más importante, o una de las más importantes que tenemos que tener nosotros. Pues por la dialéctica. Y mira que tenemos mala fama los que hablamos de filosofía y de dialéctica, se nos acusa de intelectuales y esas cosas. Me parece un gravísimo error, porque si no entiendes la dialéctica de los acontecimientos es imposible entender estos procesos. Y a mí me parece vital. ¿Por qué? Porque el carácter de las organizaciones que hemos construido ha cambiado durante este periodo. Porque una organización política, un partido de clase, es producto de una situación histórica. Es producto de unas condiciones de lucha, de que una clase social siente la necesidad de luchar, se organiza y lo expresa en organización y en programa. Pero ¿cuál es el problema no resuelto nunca en la historia de los partidos políticos de la clase obrera? Que cuando la lucha decae, la estructura pierde la circulación de la sangre con el movimiento vivo y se anquilosa. Empieza a sufrir un periodo de artrosis. Y eso pasa en la naturaleza cada día. Os voy a poner dos reflexiones, la mía y la de Gramsci. Yo tengo la teoría del cangrejo, no por andar para atrás, que esa también podríamos valorarlo, sino porque la clase obrera, igual que el cangrejo en la naturaleza, genera algo imprescindible, y es una estructura, una organización, una defensa, un esqueleto, en este caso un esqueleto externo, y esa es la característica, que sin él no hubiera sobrevivido, que le resultaba imprescindible, pero que luego aprisiona el crecimiento del cuerpo vivo que hay dentro. Entonces, en el momento en que ese cuerpo crece, como ha pasado ahora en el movimiento, o estás dispuesto a, como el ave fénix, renovarte y regenerarte de tus propias cenizas, fundiéndote con ese movimiento vivo, o realmente lo que te conviertes es en una estructura, en un caparazón que hay que romper para que pueda crecer la vida que hay dentro. Y eso es lo que hemos vivido, porque el partido, o un partido, una organización de la clase obrera no está concebida como una institución que va a durar décadas y décadas y décadas amoldándose a la sociedad en la que vive, sino como un instrumento de lucha para transformar la sociedad. Pero no siempre hay ocasiones como esta en la que se da en la sociedad esa lucha. Y por lo tanto, durante esos periodos, esa labor innegable, abnegada e imprescindible de mantenerse, que nosotros hemos hecho, tiene ese riesgo, un riesgo que se ha producido. Y es que se acaba produciendo esa estructura anquilosada. Pero esto no es algo nuevo, insisto, o sea, esto, si retrocedéis hasta Marx incluso, pero sobre todo posteriormente, y especialmente en escritoras como Rosa Luxemburgo y en Gramsci, encontraréis todas las referencias que queráis y algo más a este debate, a este proceso. Esto tampoco es nuevo, ni las coletas ni esto son un invento nuevo de la humanidad, son cosas que arrastramos hace mucho tiempo. Y Gramsci lo decía, no os voy a dar la cita porque es muy peñazo, pero si luego la queréis os la daré o ya la pasaré, pero decía eso, que los partidos, y decía además no solo los de la clase obrera, o sea que todos los partidos políticos nacen en un momento histórico determinado para defender unos intereses de clase. Pero luego esas estructuras que se crean no se adaptan necesariamente a los cambios que se van produciendo en la historia. Y lo que sí generan es una burocracia. Van generando un aparato burocrático. Y dice Gramsci, el auténtico riesgo es cuando ese aparato burocrático se aísla de los intereses de su clase y se convierte en un organismo que se defiende a sí mismo. Porque entonces cuando pasa eso y estalla de nuevo un movimiento de la clase, ese aparato burocrático se convierte en un obstáculo en vez de un cauce
para la expresión de los intereses de clase. Y eso es ni más ni menos lo que nosotros hemos vivido en este periodo. Y eso no quiere decir que todos, estoy diciendo que todos los dirigentes de Izquierda Unida somos unos burócratas y todos somos cangrejos, etcétera, otros monstruos de la naturaleza. No, quiere decir que una buena parte del aparato de Izquierda Unida, una parte decisiva, ha jugado ese papel en este periodo, mientras se nos veía vinculados a las instituciones y mientras en la calle surgía algo nuevo que ha sido capaz de tener sobre todo ese mérito, porque nosotros nos hemos adaptado a una situación de paz social relativa, de pacto constitucional, de pacto social, lo que estábamos describiendo antes. Y esto ya no se corresponde con eso. Es que estamos en una realidad histórica totalmente distinta. Y por lo tanto esas estructuras, esa dinámica, esa rutina ya no nos valen. Necesitamos un instrumento de lucha para transformar la sociedad, no un instrumento para estabilizar nuestra representación institucional. Es algo totalmente distinto. Y ese ha sido el mérito fundamental de Podemos, estar en el sitio indicado, en el momento indicado. Y no es tanto el mérito de Podemos como la expresión del propio movimiento y de un vacío enorme en la sociedad que habíamos dejado. Porque fijaros, no es solo el 15M, porque parece que la humanidad, yo creo que incluso van a reescribir la Biblia y que Adán y Eva, lo de la manzana fue el 15M. Es que el 15M no empieza la historia de la humanidad, pero ni siquiera la de esta transformación, porque ya antes hay acontecimientos. El 15M lo que refleja es ese vacío que existía y que va rellenando la gente de una forma más, no me atrevería a decir espontánea, pero sí por lo menos más fuera del control de las organizaciones tradicionales, de la clase trabajadora o de los partidos de izquierda, porque antes de eso hemos tenido movimientos de huelgas generales. O sea, en definitiva, yo creo que Podemos sobre todo era, doy la cita no por pedantería, sino porque no quiero dar una idea tan buena de Hegel y decir que es mía. La necesidad se expresa a través de los accidentes. Cuando hay una necesidad social, acaba expresándose. Y a veces nos parece que de manera accidental, pero no es, el 15M no es un accidente. Es un reflejo de una necesidad en la sociedad de generar una fuerza que representase directamente, que la gente la sintiese como suya, que podían participar, que podían elegir. Y todo eso sí se lo da las asambleas del 15M y posteriormente lo que surge con Podemos. Pero antes de eso, y es una de las formas por la que surge, es por los movimientos que se han dado. Y aquí Izquierda Unida también tiene una peculiaridad que no tienen el resto de las fuerzas, y es que la hace distinta y que además le otorga, yo creo, un gran papel en todo este proceso, no solo en el futuro, sino en lo que ha pasado en todo este proceso. Y es que el debate que se da en la sociedad se da en el seno de Izquierda Unida. Que las diferencias que hay en el seno de la sociedad entre la gente, en la izquierda, en las asambleas, se dan dentro de Izquierda Unida. Que las diferencias que hay en el sindicato entre aparato y gente que está luchando en la fábrica, en Coca-Cola, se dan en Izquierda Unida. O sea, que es que tenemos de todo como en botica, ¿no? Entonces, esos enfrentamientos, esa vida, ese debate, esa dinámica de crecimiento y de contradicciones se ha dado también dentro de Izquierda Unida, y es un debate que puede hacer que juguemos, como hemos jugado ya, un papel ahí. Y eso se vio cuando el gobierno de Zapatero generó una frustración tremenda en la sociedad. Sobre todo, ¿os acordáis con el giro al final, la cartita, ¿no? Que entonces no sabíamos, aunque nos lo podíamos imaginar, no sabíamos si había sido por carta o un recao al oído, pero vamos, era evidente que le habían dado instrucciones, se cuadró y empezó en plan salvaje la política de austeridad. Eso provoca una frustración tremenda y la respuesta sindical se da, la huelga general que se da en septiembre de 2010, de esa huelga la gente esperaba mucho. Pero se acaba. Yo estaba allí en la Puerta del Sol, en el mitin, y miraba a mi alrededor y dije, igual soy solo yo, que soy un poco raro, ¿no? Pero veía que alrededor mía la sensación era la misma, que decía, ¿y ahora qué? Bien, hemos hecho la huelga, no nos hacen caso, ¿y ahora qué? Ahora todos a vuestra puta casa. Eso es lo que se nos dijo el 29 de septiembre de 2010.
después de haber salido a la calle. Eso es la auténtica preparación del 15M. Es decir, queremos hacer algo y nuestros dirigentes, en los que pensábamos, por los que nos hemos jugado el puesto de trabajo saliendo a la huelga general y hemos ido a los piquetes a partirnos la cara y con consecuencias como las que se ven ahora, ¿no?, de toda la represión sindical, no nos dan esa alternativa y se genera una frustración y una sensación de orfandad. Claro, además se da el 15M, pero se da el 15M y unos días después el triunfo del PP. O sea que estamos viendo surgir, no es una situación uniforme, un cambio general en la sociedad, estamos viendo surgir y darse las dos tendencias en la sociedad. Pero la respuesta que se da a esa situación no solo no satisface a la gente, sino que aún genera, yo creo, más frustración. Y es que se espera hasta el año 2012 y en el año 2012 tenemos 2 huelgas generales. Pero las 2 huelgas generales con el mismo objetivo, volver a negociar el pacto social con el Gobierno. Con lo que realmente tampoco se está generando una esperanza. Ese vacío enorme da un salto que jamás había dado, que es las marchas de la dignidad, que para mí son realmente el punto. Si hay un cambio cualitativo en el ambiente, en la situación y en la potencialidad de una nueva fuerza política como Podemos, son las marchas de la dignidad, porque ese día se junta en Madrid, además después de haberse hecho las marchas con todo lo que eso supone de concienciación, de participación, no es un movimiento de masas, digamos en un sentido difuso, es un movimiento de activistas, es un movimiento de decenas de miles de personas implicadas. O sea, no estamos hablando de una huelga ocasional o de una manifestación de un 1 de mayo de hoy me toca ir el 1 de mayo, no, porque voy siempre y ya está. No, no, la gente que se moviliza ahí, muchos de los que estáis aquí en esta sala, es gente que tiene una vinculación muy directa con lo que está pasando, con el movimiento, con el cabreo, con la rebeldía, con la frustración, con el hartazgo, y todo eso se expresa ahí. Y eso necesita un cauce de expresión. Y ese día Izquierda Unida juega un papel, se le ve ahí, pero se niega a hacer el papel de ave fénix, a lo que yo me refería antes. Ante un movimiento tan potente, desde mi punto de vista por lo menos, tienes que ser parte del movimiento. Y bueno, creo que no es solo mi punto de vista, sino el de Carlos Marx y Federico Engels, ¿no?, cuando lo dicen en el Manifiesto Comunista. No somos algo distinto al movimiento obrero, con nuestros propios intereses. Somos solo la parte más avanzada, más decidida, más consecuente de nuestra clase. Y eso es lo que no somos capaces de hacer. Nosotros estamos fuera con nuestra propia organización y nuestro propio cortejo, y el movimiento se ha ido generando ahí, en parte con nuestra propia gente. Esa es la paradoja, ¿no? Este movimiento de estos 3 últimos años es inconcebible sin Izquierda Unida, sin la militancia de Izquierda Unida. O sea, yo también quiero reivindicar nuestro papel en este proceso, pero sin embargo no hay un acuerdo, no hay una manera de engarzar esa militancia y la estructura de la organización que está velando, algunos por lo menos, por sus propios intereses. No podemos meter un río desbordado en un canal, y eso es lo que intentamos hacer con el 22M. No se puede. Es más, nosotros no solo no deberíamos haberlo intentado meter en un canal, sino que deberíamos haber intentado llevar ese movimiento aún más lejos, haber retado a las direcciones sindicales, que ese día se quedaron con la boca abierta, y haberles retado, haber dicho, es que el movimiento va a pasar por encima vuestra, lo que os exigimos es que os suméis de verdad, no con una firma, que os suméis de verdad, que convirtamos esto en una huelga general que ponga patas arriba la política del Gobierno del PP y que dé confianza, porque las huelgas o un proceso de este tipo, no es ahora que está tan de moda lo de abrir el grifo, no es y que salga agua, no se puede tratar el tema así. O sea, no es el movimiento yo tengo la llave y cuando necesito agua abro el grifo y cuando no la necesito cierro. No, es que si la gente ha salido a la calle, estimula eso. Si tienes una huelga que ha surgido espontáneamente, estimula esa huelga. No tú el día que quieres, a la hora que quieres, sino ya se vio que en ese momento en la sociedad la temperatura había subido muchísimo.
y era el momento de ponerse a la cabeza. Aún tendremos ocasiones, espero, pero bueno, voy a dejar una serie de cosas porque creo que os voy a matar, no como el burro, sino de aburrimiento. Pero realmente lo que nosotros necesitamos es creernos que el socialismo es posible. Pero yo creo que no nos lo creemos. El otro día tuvimos una reunión muy ilustrativa, no suelo contar estas cosas, pero es que me parece tan significativo que no me resisto a contarlo. El otro día tuvimos una reunión en Madrid, en una sala del ayuntamiento, con compañeros del grupo municipal y del grupo autonómico, y una charla magnífica del presidente de ATAC de Madrid, Carlos Sánchez Mato, sobre el tema de la deuda, de la municipal, cómo enfocarlo. Él defendió el impago de la deuda, la suspensión de pagos, claro, por parte de cualquier ayuntamiento de izquierdas, sobre todo en el caso de Madrid, que gasta 1 de cada 3 euros en el servicio de la deuda. Y entonces, después de eso, y estábamos ahí calientes, ¿no?, la importancia de las municipales y de eso, y pide la palabra el responsable de la Comunidad Autónoma de Madrid de Izquierda Unida de Economía. Y su intervención en 2 frases es la siguiente: compañeros, no os hagáis ilusiones, Izquierda Unida no puede hacer una política distinta a la que está haciendo el ayuntamiento del PP. Tenemos que explicarle a la gente que no hay margen y que en economía no se pueden hacer milagros y que por lo tanto nuestra política va a ser la misma en este terreno de la deuda. Y dice, es más, no penséis aquí estas cosas que estáis diciendo. A los 100 días de gobernar, si gobernamos, tendremos a la gente ahí en la Plaza de la Villa tirándonos piedras, protestando con nuestra política, porque no nos queda más remedio que hacer esta política. Si el responsable económico de una de las federaciones más importantes de Izquierda Unida piensa eso, es que estamos muy lejos. Estamos muy lejos. Estamos muy lejos de representar a nuestra clase, pero sobre todo estamos muy lejos de defender una transformación socialista de la sociedad. Si yo pensase eso, me haría de UPyD o no, me dedicaría para siempre a las setas. Porque claro, para eso, ¿para qué vas a sacrificarte y a jugarte cosas, no? Realmente, salvo que te paguen, pues no tiene mucho sentido, ¿no?, dedicarte a eso. Pero es que realmente demuestra el fondo del tema. Es que nosotros tenemos que pensar que la sociedad se puede transformar. Y si nosotros estamos convencidos, podemos convencer a los demás. Si nosotros no estamos convencidos de eso, no podemos. Además, cuando se acerca un momento, y con esto entro en la fase final, se acerca un momento, como ha dicho antes Víctor, y me gustaría remarcarlo, determinante. Vosotros imaginar que somos capaces de formar un frente de izquierdas para las elecciones autonómicas y municipales, que son dentro de un año, y que ese frente de izquierdas, se llame como se llame, tenga la forma que tenga, es capaz de conquistar una mayoría en ayuntamientos y comunidades autónomas determinantes. Y que ese frente de izquierdas, al día siguiente de llegar a tomar posesión, se planta, suspende el pago de la deuda, se niega a aplicar los recortes que exige el gobierno de Rajoy y se juega el todo por el todo, cuando 6 meses después hay elecciones generales. Realmente podemos darle la vuelta al Estado español. Y yo lo digo porque me lo creo, porque creo que podemos hacerlo. No estoy seguro de que lo vayamos a hacer. Confío en que la organización reaccione, pero yo desde luego creo que es la política que tendríamos que hacer, que tendríamos que estar dispuestos a jugárnoslo todo en este periodo. Y ese es jugárselo todo, plantarse, dar tal ejemplo a la gente, insuflar tal confianza al movimiento, que convertiríamos las elecciones generales en una derrota, desde luego del Partido Popular y del Partido Socialista, o bien lo quebraríamos, yéndose la parte derecha donde tiene que ir y lo que haya de rescatable hacia donde tiene que ir, que es con nosotros. Entonces, pero eso no lo puedes hacer si piensas que no podemos hacer una política distinta a la del PP. Es imposible jugártela o plantear un plan de lucha si realmente piensas que nuestras políticas no pueden ser diferentes. Y nosotros eso sí que tenemos que tenerlo claro. Ser capaces de llevar a la calle las consignas que ya han surgido en la calle. Si es que no tenemos que inventar nada. Pan, techo, trabajo.
libertad democrática, república. Ese es el programa, pero ese programa solo se puede hacer si controlas la economía. Solo se puede hacer si controlas los recursos, si te niegas a pagar la deuda, si nacionalizas la banca y si nacionalizas los sectores estratégicos de la economía. A partir de ese momento puedes hacer esa política. Y una ocasión como esta la pintan calva. El hecho de que tengamos ahí una consecución de elecciones municipales y autonómicas o unas elecciones generales y que nosotros seamos capaces de dar una perspectiva política, porque eso es lo que nosotros podemos aportar al movimiento. Tener una perspectiva política a través de la experiencia de décadas de lucha que tenemos detrás. Esa tendría que ser nuestra capacidad en este momento. Si me permitís parafrasear la famosa frase de mayo del 68, yo diría, compañeros, seamos realistas, pidamos el socialismo. Porque lo único realista que se puede pedir en este momento es el socialismo. Todo lo demás es, no voy a usar la palabra utopía porque le tengo demasiado aprecio, todo lo demás es una quimera. Es una quimera socialdemócrata. Pensar que sobre bases capitalistas podemos mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población. La clase trabajadora solo va a recuperar sus derechos sobre otras bases sociales y económicas. Tenemos que aprender, aunque os parezca extraño, tenemos que aprender del comportamiento de la burguesía. Ellos defienden sus intereses de clase sin titubear. Arrasan, quitan derechos, desahucian familias, matan gente, todo por su beneficio, de una pequeña minoría de la sociedad. Y nosotros no somos capaces de expropiar a unos centenares de personas en beneficio de la mayoría aplastante de la sociedad. Yo creo que tenemos que ser al menos tan consecuentes como nuestros enemigos de clase y ser capaces de tomar lo que está ahí, si es que está ahí. Es que es mentira que no se puedan resolver los problemas de la sociedad y de la población. Es que el capital financiero, las empresas, la tierra están ahí. Lo único que hay que hacer es ponerlas en mano de la mayoría de la sociedad. Y eso sí puede resolver el pleno empleo, la vivienda, la sanidad, la educación, la jubilación digna, los problemas con la dependencia o el derecho sobre el propio cuerpo, las libertades democráticas, con una base económica distinta. Por eso, insisto, solo tenemos que tomarlo, pero para tomarlo hay que confiar en que somos capaces de hacerlo. Si tenemos suficiente audacia y confianza, yo creo que ese obstáculo es el obstáculo que podemos superar, que ese es el papel que tendría que jugar Izquierda Unida en este proceso en el conjunto del movimiento, y que si somos capaces de creer en ello, no hay ninguna fuerza en la sociedad que pueda impedir que lo conquistemos. Muchas gracias, Alberto.